Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos una vez más a nuestro encuentro de saberes virtuales, los cuales lo hacemos de una manera más amena y lúdica con nuestro aprendizaje de la literatura universal y venezolanista con la corriente literaria del romanticismo del siglo XVIII, siglo XIX. El romanticismo fue un movimiento artístico-cultural del siglo XVIII y mediados del XIX. Esta corriente se expresó en todos los ámbitos de una manera muy arrolladora y muy particular, anulando las normas que el clasicismo quería imponer con sus reglas aristotélicas que se componían en tres partes que eran las reglas de las tres unidades, como era el tiempo, espacio y acción. Por lo que se concluye que este movimiento aboga por la libertad y por todas las posibilidades artísticas que fueron exploradas en todos sus ámbitos. El romanticismo versus el clasicismo, entre los sentimientos versus la razón, los sueños versus el empirismo, la fantasía contra lo sobrenatural, lo mórbido contra lo estético, lo exótico contra lo moral. El romanticismo en el arte, en la pintura, se expresa muy bien con estas dos imágenes de El beso de Francesco Hayez, que se encuentra en la Pinacoteca de Brera en Milán. Está la balsa de Medusa de Teodoro Géricault, que se encuentra en el Museo del Louvre en París. Esta pintura fue famosa después de la muerte de su autor, ya que en ella hubo mucha controversia por la forma en que fueron pintadas los cadáveres, todo aquello que envolvía el cuadro gigantesco, porque es un cuadro de grandes dimensiones, y fue muy cruda la realidad que había allí. El romanticismo en la música, tenemos estos tres grandes exponentes. Beethoven, con sus grandes sinfonías, era alemán. Franz Schubert, austriaco, y como representante americana tenemos a Amy Beat, una joven compositora, escritora, ya que fue muy versada en revistas, periódicos y en composiciones. En el romanticismo del siglo XVIII y siglo XIX, en la literatura, prácticamente podemos decir que el que fundó el romanticismo, ese movimiento en Alemania, seguido del movimiento del Sturm und Drang, fue Johann Wolfgang Goethe, quien nace en Frankfurt, Alemania, en 1749 y muere en 1832. La literatura inglesa la representó muy bien George Gordon Byron, conocido como Lord Byron. Nace en Londres el 22 de enero de 1788 y muere el 19 de abril de 1824. Uno de los mayores poetas ingleses que escribió Don Juan, La peregrinación de Childe Harold, She Walked in the Beautiful, y los versos de Byron fueron puestos en música por grandes compositores como Felix Mendelssohn, Robert Schumann, y este gran escritor, poeta, se podría decir que también se destacó con sus escándalos, con su modo de libertinaje que llevaba en su época. Ahora vamos a hablar de la literatura latinoamericana con nuestros grandes representantes, como fue Jorge Ricardo Isaac Ferrer. Este representante nuestro nace en Santiago de Cali, Valle del Cauca,
el 1 de abril de 1837 y muere en Ibagué, Tolima, el 17 de abril de 1895 a la edad de 58 años. Este novelista y escritor poeta colombiano publicó en el año de 1864 una recopilación de sus poemas, pero su gran obra maestra fue María, en el año 1867, que es ícono de nuestra Hispanoamérica del romanticismo del siglo XX y la cual aún en estos momentos la seguimos analizando en liceos, colegios y universidades. También tuvo otras obras, pero entre ellas podemos destacar ahora las canciones y coplas populares que fueron dedicadas a los campesinos y su día a día en el labriego de quehacer que ellos tenían en su terruño colombiano. También hizo un libro que compuso allí también con cartografías e investigaciones y descubrimientos que tuvo, eran las tribus indígenas del Magdalena, donde surcó el río Magdalena, desembocando en la costa atlántico, donde se encontró con las tribus de la Sierra Nevada de Santa Marta, y allí plasmó varios jeroglifos que se encontraban en esas asentaciones indígenas. Ahora pasamos a Juan Antonio Pérez Bonal de Pereira, insigne venezolano, nace en Caracas el 30 de enero de 1846 en La Guaira y muere el 4 de octubre de 1492 a la edad de 46, 48 años, muy joven. Este poeta y traductor venezolano, considerado por la crítica como un gran exponente de la lírica de nuestro país del romanticismo, un gran insigne políglota, donde traduce libros como Edgar Allan Poe, El Cuervo, de Henry Heine, y otros escritos que tuvo, pero su gran obra maestra se llama Vuelta a la Patria. Vuelta a la Patria es un poema que lo divide en dos partes. La primera parte habla del paisaje, de su viaje que hace desde Puerto Rico hacia La Guaira, y es allí como va describiendo su estado de ánimo por la pérdida de su madre. La segunda parte conlleva cuando él ya pisa allí y va en coche hacia Caracas y están las emociones encontradas de ver nuevamente a sus amistades y la forma en que vuelve a la realidad, porque él viene es a visitar a su madre que había muerto y quiere llegar al cementerio. Ese poema tan desgarrador que él habla de sus sentimientos es una manera muy hermosa como él describe nuestro paisaje, nuestros entornos y los sentimientos de arraigo, de amistad, de ese amor materno que viene y despide y vuelve a partir del país. Por último, nos encontramos con Eduardo Blanco. Nace en Caracas el 25 de diciembre de 1839 y muere el 30 de junio de 1912. Este decán se inicia en la carrera militar al servicio de José Antonio Páez en el transcurso de la Guerra Federal entre el año 1859 y 1863. Abandona el ejército para sumirse en la literatura bajo el seudónimo de Manlio, publicando algunos relatos breves y la novela Ferrara, como también en el Teatro Caracas, también la novela Leonfort, el drama de Leonfort, que lo estrena en el año de 1881, como también su novela Zárate, pero su gran obra maestra, que también él se destaca en ella, es Venezuela Heroica, donde nos habla de las batallas que hubo, de la gesta emancipadora de que fueron sucediendo, empezando con la de la Victoria, con
José Félix Rivas y el encuentro que hubo allí con Boves. Él describe de una manera muy desgarradora y a la vez poética cómo Boves hace desastres con los jóvenes seminaristas y otros, pero sobrelleva la victoria de nuestros patriotas. Esta gran epopeya que está escrita en prosa de la gesta emancipadora, donde el autor va hilvanando la obra maestra del encuentro de la guerra que hay allí, le hace homenaje a nuestros jóvenes y también llaneros que participaron con mucha valentía, que lucharon al lado de nuestro libertador, José Antonio Páez, José Félix Rivas, también hubo en Bárbula otros encuentros, el de las queseras del medio, Campo Carabobo y muchas otras. Esa gran obra maestra se llama Venezuela Heroica. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Quedamos en una próxima reunión que será por medio de Telegram, donde tendremos preguntas y respuestas para aclarar dudas para nuestros nuevos encuentros y seguir en nuestra dinámica. Buenas noches, muchas gracias.